Bueno, doctor de la Morena, le acompañan los sentimientos por lo sucedido en el campo de Levante. Que no merecimos perder. Tampoco siempre el Madrid ha merecido ganar, pero ha ganado siempre. O sea, eso de merecer, yo merezco el cielo y estoy en la tierra. No, tú siempre mereces el cielo. Bien, pero vamos a quedarnos siempre. Aquí. ¿Verdad, Isabel? Totalmente. Sí. Bueno, somos dos. Lo primero, antes de hablar de biotecnología, ¿qué es lo último que sabemos del coronavirus? Porque estuvimos la semana pasada informando. Sí. De pronto todo el mundo ha descubierto que en Italia, primero, que es que el régimen sanitario, la sanidad italiana, pública y privada, no es como la española. Pero para que cierren, cancelen el Carnaval de Venecia, y cierren la Scala de Milán, y cierren los campos de fútbol en Italia. Pues es que no saben lo que pasa. ¿Sabes qué pasa? Que no han encontrado el verdadero portador. Y para eso, primitivo. Claro, el primitivo. Y entonces, claro, ese señor a lo mejor está paseando por Italia y a lo mejor ya ha saltado de Italia a España o ha saltado a Inglaterra. Entonces, mientras no encuentren, están temerosos. Temerosos porque está avanzando cada vez más enfermos con el coronavirus. Y hay una cuestión que dijimos en su día. Un régimen comunista primero miente, luego mata, luego miente, y luego mata y luego miente. El otro día dijeron en Pekín, el canalla el Xi Jinping, que es peor que Mao Zedong porque es más inteligente, claro, que habían revisado el conteo y que no eran 18 o 180, que eran 1.800 los fallecidos. ¿Cómo que ustedes han revisado el conteo? Vamos, 2 y 2 son 4 siempre, excepto en un país comunista. Pero recordemos que un enfermero del que consta que lo denuncia, no que lo lleva, no que es el primero, que lo denuncia, que lo meten en la cárcel, que luego lo sacan, lo meten al hospital y ha fallecido. Que era médico. Era médico. Era oftalmólogo. Bueno, y además el director del hospital. Pero claro, la información que se tiene, que es la fundamental, ¿cómo nace eso? Claro, pues no tenemos. Y la que han dado es evidentemente falsa. Y está pasando lo mismo ahora en Europa. Gente que ha venido de allí, que han sido portadores, pues han transmitido el virus y claro, no se sabe. Que y es el problema de Italia, además, claro, es asintomático. Y el problema de Italia es ese, que no lo encuentran y entonces no saben dónde está y están acotando sitios. Bueno, y no sé si has oído al portavoz del Ministerio de Sanidad. Sabes que aquí tenemos un ministro de Sanidad que es un separatista catalán, Elilla, que es un tío que no en la foto solo sale hasta aquí, porque son 2 metros de tío, filiforme, y además no sabe de nada de sanidad, le han puesto ahí porque es del PSC. Y entonces ha puesto un portavoz. Y claro, el portavoz, cada vez que aparece, crea la alarma en la población. Pero es que hay una cosa que dijo, no sé si ayer o anteayer. Ayer hizo la comparecencia. Ayer, vale la pena escucharlo. A ver. Y lo cierto es que la evidencia asociada al control de fronteras, al cierre de fronteras, ahora mismo es mínimo. España ahora mismo no está planteando esa hipótesis, sí que estamos planteándonos informar cada vez más y mejor tanto a la población como a los viajeros en los puntos de entrada. Frase textual, informar. Estamos planteándonos informar cada vez más. Dice, o sea, que no nos están informando. Claro. Y mejor, o sea, que usted es consciente de que nos informan mal. Pero ¿cómo puede un portavoz decir eso? Yo entiendo hasta que te calles. Pero, hombre, si no te callas... Es que no son portavoces. No puedes, es que son portacoces, o sea, que es lo habitual. Bueno, la biotecnología es la que nos tiene que ayudar en todas estas cuestiones. Bueno, preséntanos a nuestro invitado. Te presento a Armando Cuesta, que es licenciado y doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y que, como todo joven que ha terminado su carrera, siente esa inquietud de aprender más y se fue a Estados Unidos. Está en el hospital, en el Monte Sinaí, durante muchos años, y entonces allí se dio cuenta de que cada vez la medicina necesita más de la biotecnología, que cada vez se avanza más en medicina cuanta más biotecnología sepamos los médicos y el pueblo en general. Y él se ha especializado ahora en una medicina financiera, y te habla pues de... ¿Cómo? A ver. Bueno, eso lo explica él mejor. Buenos días, bienvenido. A ver, ¿cómo una medicina financiera? Porque es justo la enfermedad que yo necesito curarme, las finanzas. ¿Cómo demos con la curación financiera? Esta medicina... Premio Nobel. Como decían los Sioux en las películas, buena medicina, hombre blanco, buena medicina. Pues sí.
A ver, don Armando. Bueno, buenos días. Pues efectivamente lo que me he dedicado a hacer en Estados Unidos es hacer ensayos clínicos, que fundamentalmente son la parte de la medicina que se encarga en desarrollar los medicamentos en el futuro. Es decir, antes de que se comercialice un medicamento tiene que pasar por un proceso muy exhaustivo. Bueno, en Estados Unidos agotador. Agotador, de varios años, se estima que 10 años de media. Y una vez aprendí ese conocimiento, me dediqué a explotarlo, por así decir, en el mundo financiero, ¿no? Me uní a una persona que es un experto en finanzas, que venía en ese momento de Goldman Sachs, y fundamos un fondo de inversión en biotecnología. En definitiva, buscamos empresas que cotizan en la bolsa, que están desarrollando medicamentos, vemos dónde hay oportunidades de mercado y entramos en ellas porque creemos que el medicamento pues, va a tener una solución importante a una enfermedad. O sea, el coronavirus en este momento sería una de esas oportunidades de negocio. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Desde enfermedades oncológicas, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades infecciosas, por ejemplo. Miramos todo el espectro de las enfermedades, ¿no? Entonces, es un área que en España no es muy conocida porque, por desgracia, la biotecnología fundamentalmente se desarrolla en Estados Unidos, la innovación viene de ahí. Y venimos a suplir ese déficit que hay en España, ¿no? Como digo, hemos creado el primer fondo de inversión en biotecnología en empresas cotizadas en nuestro país y es algo que yo creo que es interesante que los oyentes y los ciudadanos conozcan porque al fin y al cabo de la biotecnología vienen los medicamentos que consumimos al final, ¿no? Hay una cuestión, la sanidad española ha logrado un extraño equilibrio, digo extraño porque no se produce en ningún sitio, entre lo público y lo privado, que bien es verdad que lo público muchas veces es una gestión típicamente privada y que tiene un nivel altísimo. Y entonces esa presencia de lo público hace que las inversiones típicamente privadas, como sería el de este fondo, pues, no está claro. Es decir, por ejemplo, el Ruber es privado. Bueno, pues entonces el Ruber sería lógico que participara, no sé si participará o no, y además no quiero saberlo, no me lo diga. O fundaciones que tienen una propiedad privada o una gestión típicamente privada. Pero en cambio hay los hospitales públicos de Madrid, grandes hospitales, que tienen una gestión privada, pero claro, son de propiedad pública. Entonces, claro, tendría muy difícil, aparte que siempre está al día el petardo de Podemos, diciendo que el capitalismo mata y estas cosas. ¿Cómo se plantean ustedes? ¿Como una captación de fondos privados o de medios que de alguna manera están ligados a la medicina? Por ejemplo, fundaciones, hospitales, etcétera. No, la captación de capital viene de gente común, no viene del ámbito público, sino es dinero que levantamos entre personas, en algunas ocasiones entre instituciones que tienen interés en participar de esta revolución que es la biotecnología. Luego puedo explicar por qué es una revolución, pero nosotros levantamos dinero, ahora tenemos 30 millones levantados entre gente normal, es decir, entre abogados, médicos. No tiene por qué ser gente con mucho dinero, aunque sí que algunos de los partícipes del fondo, que tiene más de 900 inversores, pues es gente con mucho dinero, family office de reconocido alcurnia, ¿no? De apellido, ¿no? Pero, insisto, la gran mayoría puede ser pues es una persona que tiene unos ahorros, por ejemplo, 100.000 euros y quiere poner 10.000 euros en invertir en biotecnología a través de este fondo. Por tanto, nosotros no vamos al ámbito público porque, en efecto, es un poco complicado a veces orquestar las cosas con las instituciones públicas. Sí, incluso cuando tiene una gestión privada, que es una cosa rara, que está funcionando bastante bien por el nivel de los médicos, etcétera, y porque hay competencia también. Pero la verdad es que es rarísimo. Quiero decir, a mí me parecería lógico. ¿Las farmacéuticas invierten en ustedes o esperan a que salga el producto? Pues al revés, somos nosotros los que invertiríamos en farmacéuticas. Efectivamente, o sea, el fondo lo que hace es captar dinero de personas, como digo, de cualquiera de nosotros, y nosotros lo que hacemos es buscar en el mercado de la biotecnología empresas que son interesantes. Es muy interesante primero dar un paso atrás y entender cómo salen los medicamentos. Los medicamentos a día de hoy no salen de las grandes farmacéuticas. Las grandes farmacéuticas a día de hoy se dedican a comercializar medicamentos. Son las empresas biotecnológicas, aquí por ejemplo podemos hablar de PharmaMar o de Grifols o de Horizon, que quizá nos suenen algunos. Grifols lo hemos tenido aquí, por ejemplo. Sí. Que se encargan de desarrollar medicamentos, llevarlos a través de esas fases clínicas, como decía antes don Federico, durante numerosos años, hasta que finalmente una gran farma normalmente les ve potencial y decide comprar a esa biotecnológica. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la insulina, ¿no? Ocurrió con la insulina,
por ejemplo, efectivamente fue el primer fármaco biotecnológico, fue la insulina, creado por Genentech en los años 80. Y todo surge a partir de un conocimiento muy exhaustivo del genoma. El genoma, o mejor dicho, la secuenciación no tanto la secuenciación, sino el descubrimiento del ADN. El descubrimiento del ADN por Watson y Crick, hace ya 70 años, abrió la puerta a nuevas técnicas que se conocen como recombinación genética, y eso abrió la puerta a la biotecnología. Y efectivamente la insulina a día de hoy se fabrica a través de esa técnica de recombinación genética, que anteriormente a eso se hacía a través de insulina porcina. Fíjense lo que era administrarse insulina porcina, problemas de anafilaxia, problemas de muchos costes, porque había que de alguna forma aniquilar o sacrificar ganado. Pues a partir de esas técnicas, como les decía, biotecnológicas, surge fármacos como la insulina y tantos muchos otros después, como la hormona de crecimiento, por ejemplo. Eso abrió la puerta a la biotecnología, y después las grandes farmas fueron comprando esas pequeñas biotecnológicas para comercializarlo, ¿no? Bien, la inversión entonces para ustedes es directamente esas pequeñas empresas. Exacto. Que son las que crean luego mucho valor añadido. Exactamente. ¿No? Nosotros invertimos en empresas, por ejemplo, la hepatitis C. La hepatitis C, la cura de la hepatitis C surgió en esta última década, entre los 2010 y 2020, y fue una pequeña biotecnológica la que descubrió cómo destruir al virus, y después una gran farmacéutica, Gilead, la compró y a día de hoy la comercializa, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? De más de 800 empresas, fíjense, más de 800 empresas biotecnológicas, la mayoría de ellas en Estados Unidos, buscamos dónde está la oportunidad, tanto por ciencia como desde el punto de vista financiero, y compramos un poco de esa empresa para tenerla en cartera. ¿Y cuál es la tendencia? ¿Cuál es? ¿En qué hay que invertir ahora? Yo antes ¿Cuál es de el la medicamento? tendencia, que ¿no se da también el espionaje? Porque claro, estas pequeñas empresas, tener un soplo, levantarle la novia, que la señora se pase al otro, o el marido a tal, de la doctora, cambie y tal, bueno, es que se lleva el secreto de la cosa. Eso debe ser el pan nuestro de cada día. ¿Eso cómo lo vigilan ustedes? ¿Tienen detectives? Porque claro, ahí lo difícil es saber dónde puede migrar o qué anuncio puede hacerse 24 horas antes de que se haga, ¿no? Bueno, una de las razones por las cuales invertimos en Estados Unidos es porque la CNMV americana, que se llama la SEC, es muy seria. Sí. Por desgracia, en España no hay tanta seriedad, y en Estados Unidos es muy serio. Entonces, si uno acomete cualquier acción a la que usted alude, pues por ejemplo de un intercambio de información o información no veraz en cuanto a los reports que hacen, etcétera, uno va a la cárcel o se le impone una multa muy importante, ¿no? Y además va a la cárcel. Y además va a la cárcel. Sí, allí no sé qué tiene Estados Unidos, cuánto te mandan a la cárcel. Sí, es la multa, por supuesto, pero además es lo primero que te dice cuando yo llegué allí, lo primero era al banco, y me dijeron, no haga usted un cheque, aunque sea por 25 centavos, y no los tenga, porque va a la cárcel. Porque es que los fiscales, como se presentan a las elecciones y luego sacan su récord, como dicen, y además yo he visto los anuncios en las campañas de jueces y fiscales, salen reos, algunos malvados y tal, además pintados en colores terribles. El Menganítez dejó libre a este sujeto que luego hizo esto, y aparece un tío con la cabeza rota y tal. Las campañas son feroces, de manera que allí vas a la cárcel con facilidad. O sea que ustedes trabajan básicamente en Estados Unidos, donde eso está controlado. Sí, de hecho quería poner un ejemplo. Theranos es una empresa que decía poder analizar a partir de una gota de sangre, hacer una analítica. Todos sabemos que para hacer una analítica hay que sacar varios tubos, es incómodo y demás. Theranos es una empresa creada por Elizabeth Holmes en Silicon Valley, que todo el mundo decía que iba a ser la próxima Steve Jobs, y mentía cuando decía que efectivamente con una gota de sangre podía hacer analíticas. Esta señora ahora está en proceso penal para entrar en la cárcel y con unas multas importantes porque ha mentido. Entonces, como le decía, una de nuestras salvaguardas es invertir precisamente en Estados Unidos. Países fiables. Un país fiable, donde por suerte o por desgracia para España y para Europa en general, la innovación en general viene de ahí, en el mundo de la biotecnología y la medicina y en cualquier otro área, ¿no? Entonces, nos circunscribimos sobre todo a Estados Unidos. Era la tendencia en investigación, en qué hay que invertir. Me imagino que en medicina personalizada. Sí, efectivamente. Una de las tendencias más interesantes, bonitas y disruptoras es la tendencia de la terapia génica y la edición genética. Como usted decía,
En el 2003, después de 13 años de investigación, se finaliza el proyecto Genoma Humano, que comienza en 1990 y finaliza en el 2003. Es un proyecto que permite secuenciar por primera vez la célula humana. Como se dan cuenta, fue un proyecto muy largo de 13 años que costó 3.000 millones de dólares. Bueno, yo recuerdo, además, y varias terceras de ABC que sacaba Grisolía, que cada vez que decía, no puede ser otra Por la vez", mosca, ¿no? era tan largo que la tenían que poner en una letra pequeñita. Y decían, bueno, el que quiera leerlo, que lo lea con lupa. O sea, pero era así. Pero es verdad que ha tardado mucho tiempo, pero la gente también se ha ido mentalizando. Que eso también a la larga ha hecho, esto no es un milagro, sino que es un trabajo de mucho tiempo, y quieras que no, ese tipo de trabajo que al principio era un poco de lunáticos, luego, como realmente iba en la buena dirección, probablemente se ha avanzado mucho más rápido de lo que se pensaba. Pero yo recuerdo que al principio se decía que entre 40 y 50 años costaría el desarrollo. Todo. Claro, Hacer el y mapa ha ido mucho más rápido. Ha ido mucho más rápido, se tardaron 13 años y como les decía, fíjense, dése cuenta de este dato. El genoma ahora se lo puede hacer uno por unos 200, 300 euros, cuando en su día, en los principios del año 2000, costaba 100 millones de euros hacerse su secuenciación genómica, ¿no? Entonces se ha abierto una nueva puerta completamente nueva en terapia génica, fármacos que administrados pueden curarle a uno de una mutación, y en edición genética, es decir, poder curar cambiando las letras de nuestro genoma la predisposición que tiene a uno a padecer una enfermedad. Esto a día de hoy ya se ha probado en seres humanos y está dando resultados positivos. ¿Está dando resultados también en las operaciones intrauterinas o no se ha llegado a ese punto? Está dando resultados, aunque ese es un tema complicado. Yo Todo lo lo que sé, tiene... pero hay mucha gente que además tiene antecedentes familiares, bien por algún tipo de disfunción, bien porque saben que tienen esa disfunción genética, pero intentan tener niños, y luego el gran problema es que no siempre se puede operar. La legalidad es totalmente distinta en cada país, y hay veces que es una cosa, digamos, casi angelical, que salvar a un angelito, y otras cosas que es muy complicado. La cuestión de los órganos, los trasplantes, etcétera. En ese momento, en el ámbito legal, que veo que ustedes además parten por la formación americana y porque es esencial que eso se haga legalmente, ¿cuáles son las áreas en las que grises y que sin embargo se van haciendo? No solamente en países donde no hay, como China, que hay la ley que diga el Partido Comunista, sino porque precisamente eso, la China del exterior, que se llama, es la que de alguna manera está comercializando lo que no legalmente, o por lo menos no admitido legalmente en países occidentales. Sin embargo, a veces se encuentran cosas, no tantas como se dicen, porque es bastante ineficaz, pero quieras que no, son mucha gente investigando. ¿Ustedes ahí cómo se mueven o qué criterio tienen para no pillarse los dedos? Bueno, de nuevo volvemos a invertir en Occidente, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? La gran ventaja de invertir en áreas, digamos, pongámoslo así, civilizadas y con una trayectoria de largo plazo, es que se adhieren a una serie de consensos éticos que hemos todos acordado. Uno de ellos es el de Helsinki. El protocolo de Helsinki hace que todos estos ensayos tengan unos estándares, por el cual, por ejemplo, no está permitido editar a embriones genéticamente, si bien China ha ocurrido el año pasado. Por eso es que descubrieron a uno, cuando se sabe que han descubierto a uno, ¿cuántos no lo habrán hecho? Bien, pues entonces, como le digo, si bien Rusia y China tienen más afinidad a hacer ese tipo de operaciones o de querencia a estar en el límite de lo legal o de lo éticamente consensuado, Estados Unidos y Europa es muy rígido en ese sentido, ¿no? Entonces nosotros no miramos China, entre otras cosas, por esta cuestión. Y la última cuestión, ¿cómo se llama este fondo? Pues este fondo se llama Avante Biotech Fund, es un fondo que gestionamos desde una gestora que se llama Avante Asesores y que está teniendo mucho éxito. En su primer año de recorrido ha tenido un 50% de rentabilidad, con lo cual ha ido muy muy bien, ha sido el mejor en su categoría en healthcare en Europa y, como digo, está a disposición a cualquier tipo de inversor. Una última cuestión. Aquí hemos tenido muchas veces a laboratorios de cosmética. Da la impresión de que la cosmética es uno de los pocos campos en que en España realmente se está avanzando internacionalmente. ¿Eso lo contemplan ustedes de la misma manera o no es exactamente biotecnología o está en el límite también? Porque claro, hay muchas cosas que están investigando, por ejemplo, para el tratamiento contra el envejecimiento, que España es el país ya más viejo del mundo, junto con Japón. Entonces, claro, ahí hay un futuro
muy grande, ¿no? Pues efectivamente invertimos en longevidad. De hecho, María Blasco, que es una gran investigadora en nuestro país, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, es una de las líderes en investigar longevidad a través de su trabajo en telómeros, pero no invertimos en cosméticas, sino en medicamentos que permitan eliminar, por así decir, las enfermedades que aparecen en la tercera o cuarta edad, ¿no? Por tanto, no invertimos en cosmética, pero sí en cosas que de alguna forma rejuvenecen el cuerpo de cada uno. Bueno, pues La nos hemos telomerasa. enterado. Sí, bueno, y en general todo lo que es trabajo con células madre, etcétera, que es ahí donde se está produciendo El un futuro. cambio, y hay bastantes empresas privadas españolas que están trabajando ahí. De hecho, T-Genix es una empresa hispano-belga que consiguió hace poco comercializar un fármaco basado en células madre para tratar enfermedad de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, y que fue comprada recientemente por Takeda por una gran prima. Japonesa. Takeda es una empresa Sí, japonesa, Takeda no sí. tiene más remedio que ser japonesa. Bueno, muchas gracias, Muchas don gracias. Armando, y que tenga mucho éxito. Y Enrique, el miércoles, que no gane el mejor, Que que sea ganemos Madrid. nosotros. Sí, sí, y el Sí, mejor sí. es el Madrid. Sí, sí, pero que gane el Madrid. Y Aunque el, y el domingo por la noche también. Bueno, ahí sí, ahí de España. A ver si lleváramos la banderita española Ahí atrás. ahí atrás, como la lleva el Getafe, como la lleva el Atlético de Madrid, el Valencia, el Sevilla y tal, estaría medio ganado. Pero en fin. Lo tienes que decir a Florentino. No, se lo digo todas las veces. Me hace, ¡ah! ¡Qué cosas tienes! Tomemos Divecol Forte para combatir el colesterol, que también es otra de esas enfermedades silenciosas del siglo XXI y que hace mucho daño. En Parafarmacia Mundo Natural lo encontramos. Y déjame decir una cosa que has dicho Florentino, y es lo maravillosamente que se ha portado Florentino con Gistau y su familia. Sí, sí. Sí, Porque eso- además del chapó. minuto de silencio en el Bernabéu con aplauso, que eso no pasa con nadie, o sea, eso no hace en el Bernabéu con nadie más que un futbolista o no sé, el socio más antiguo desde el siglo XIX. No solamente vino en avión a ver a Romina y a los niños, sino que bajó con ellos, los llevó a ver a los futbolistas, en fin, que se portó maravillosamente. O sea que, aunque tenga Zidane, en fin. Mundo Natural.